Paraíso, candidato al Senado por la quinta región, Jorge Sharp. ¿Cómo estás, Jorge? Buenos días. Carola, Sebastián, muy buenos días. Hola, Jorge. Gracias por la invitación. Estar con nosotros, bienvenido. Gracias. Y que ha empezado a tener un rol incómodo, sobre todo para el Frente Amplio, considerando esta carrera parlamentaria que además es tan apetecido. Hay muchos que van por el cupo del Senado, por alguno de los cupos del Senado por Valparaíso. Usted con el movimiento Transformar Chile hicieron una alianza con la gente del Frente Regionalista Verde Social. De hecho, estuvo con Jaime Mulet detrás de él en el debate. ¿Y esto podría poner en riesgo un acuerdo con el Frente Amplio y con el resto del progresismo para una lista única? No creo. Primero porque no creo tener ni mi movimiento los poderes como para desestabilizar un acuerdo de lista única por una sola candidatura. Sería muy pretencioso pensarlo así. ¿No hay un veto a Jorge Sharp desde el Frente Amplio? Espero que no. Espero que no, Carola, porque si los partidos van a estar negociando o construyendo su propuesta parlamentaria de cara al país a punta de vetos y exclusiones, al final lo único que hace ese tipo de política, que no es una política democrática, es pavimentar el camino al adversario, a las derechas, en noviembre. Confío que en el domingo haya, en primer lugar, una buena ganadora o ganador, que quien gane la primaria actúe con generosidad y que juegue un rol de articulación no solamente del mundo de la primaria, que es muy importante, sino que también del mundo que no va a ir a votar a la primaria, que va a ser la gran mayoría de los chilenos, porque de eso se trata, construir una gran mayoría social, popular, y que también, en segundo lugar, hayan buenos perdedores también, ¿no? Es decir, los malos perdedores que no se vayan para la casa, a lo Kiko, ¿no? Que cuando uno se lleva la pelota y se enoja. No, para eso está la primaria, para poder resolver democráticamente quién va a liderar la coalición o esta alianza que se está construyendo. ¿Y usted se va a cuadrar, gane quien gane? El Movimiento Transformar toma la decisión de participar en la primaria, Sebastián, por un diagnóstico crítico que hacemos no solamente de hasta dónde pudo llegar el gobierno, sino que también de todas las fuerzas políticas que están fuera del gobierno. En el sentido de que si no construíamos la más amplia alianza posible para proponerle a los chilenos y las chilenas un programa y cambios concretos en las condiciones complejas de vida que hoy día viven millones de familias, íbamos a estar pavimentando el camino a la derecha. Y eso suponía participar en la primaria y efectivamente quien gane la primaria va a ser el candidato presidencial del Movimiento Transformar Chile y mi candidato presidencial. Ahora, usted ha sido súper crítico del gobierno del Frente Amplio desde el principio, a pesar de que tienen un origen común. Usted es uno de los fundadores de los colectivos que finalmente conforman el Frente Amplio. No es tan raro que lo miren con sospecha o directamente con reproche desde el Frente Amplio, precisamente por sus críticas. Jorge Brito ha dicho que usted se ha encargado de destruir todos los movimientos políticos, o que ha pasado por todos los movimientos políticos y ha generado también daño y desunión. Esas son palabras mías, pero eso fue más o menos lo que plantea Jorge Brito. Y por eso es más o menos comprensible que los puentes estén más o menos cortados. ¿O usted cree que esto es parte del debate democrático y que no debiera haber ningún tipo de veto? Bueno, evidentemente en una coalición diversa hay opiniones diversas. Quebrar cada uno de los movimientos políticos, esa fue la expresión de Jorge Brito, perdón. Bueno, creo que en una coalición diversa, como decía Carola, pueden haber opiniones diversas. Desde mi impresión, desde mi perspectiva, creo que el gobierno ha tenido dentro de su alianza gente mucho más crítica de lo que hemos sido nosotros desde el Movimiento Transformar, en el Partido Socialista, en el PPD. Pero usted ha estado al margen de la coalición. Sí, hemos estado, nosotros no hemos sido parte de la coalición, tampoco tenemos a ninguno de nuestros adherentes como en el gobierno con cargos públicos, ¿no? ¿Y no puede parecer oportunista en ese sentido que ahora, buscando mayorías para poder elegirse como senador, se arrime al oficialismo? Es más bien una convicción la que nos llevó a proponer lo que nosotros llamamos una nueva alianza, porque creo que el oficialismo, y ahí es importante que quien gane con el siguiente mensaje. El oficialismo como tal no basta. O sea, con el 25% de apoyo o 30% de apoyo que tiene el presidente Boric en las encuestas no alcanza para poder interpretar a todo el país. Entonces, creo que el oficialismo no puede asumir de que solo ellos representan el gran campo de personas en Chile que quieren cambios. Tampoco quienes hemos estado fuera del oficialismo. Tampoco podemos pretender de que aquí hay verdades como especies reveladas. Entonces,
cuando uno quiere avanzar en política para construir mayoría, lo que tiene que hacer es ponerse de acuerdo con gente que piensa distinto. Y por eso es que hemos propuesto esta idea de que ojalá muchos movimientos que no han sido parte del oficialismo sean parte de esta gran primaria. Y también tomamos la decisión de aliarnos con la Federación Regionalista Verde Social, que ellos tienen una trayectoria completamente distinta a la nuestra. Pero eso es lo interesante de la política, cuando tú te pones de acuerdo con personas que piensan distinto para poder provocar cambios en las condiciones de vida que tiene la gente. Jorge, pero de todas maneras cuesta imaginarse un escenario donde, por ejemplo, triunfe Carolina Toá y el socialismo democrático y usted haga campaña por ese sector del que ha sido tan crítico desde hace muchísimo tiempo. Es que así es la democracia, po. Se gana o se pierde. Nosotros no estamos haciendo política en el movimiento Transformar con la calculadora, sino que con una convicción. Ahora, con la convicción de que si se sigue haciendo lo mismo, o sea, por ejemplo, si llegara a ganar Carolina Toá y Carolina Toá quiere volver a reponer las recetas de lo que fue la concertación hace 30 años atrás para el Chile de hoy, yo creo que estaría cometiendo un error. Pero, por ejemplo, recién dijo, bueno, lo dijo en el debate en realidad, pero lo ratificó en una conversación hace un rato, que estaría dispuesta a establecer, a utilizar a la fuerza del ejército en puntos fijos, por ejemplo, como una respuesta ante los hechos de violencia. A mí me parece, llamar a la gente de centro derecha a votar por ella. A mí me parece que, sí, a mí me parece que hay que poner todos los temas, a propósito del tema de la seguridad, hay que poner todos los temas sobre la mesa. Yo estoy dispuesto a discutir esa medida de Carolina Toá, independiente de que quizás no estoy tan de acuerdo por una serie de razones. Jaime Mulet ha propuesto la idea de la policía municipal, que es otro tema que hay que discutir. Desde el Movimiento Transformar pensamos que hay un problema gravísimo con los jóvenes en Chile, que los estamos perdiendo. De hecho, los jóvenes entre 18 y 29 años son el segmento etario en Chile que menos oportunidades tiene. Entonces, bueno, construir una política social robusta para ellos, para aquellos que no pueden de repente entrar a la universidad o que no pueden conseguir trabajo, que son los niní, ¿no? Nadie habla de ellos. Y esos son los que están más propensos a caer en las redes del narcotráfico, del delito. Creo que ahí es donde hay un debate en seguridad que hay que abordar. Exactamente, con todos los temas sobre la mesa. ¿Y usted estaría dispuesto a abordarlo si es Carolina Toá la ganadora? Por supuesto. Porque sí, también claro. está en el ambiente la alternativa de que si ella gana se levante una candidatura que, digamos, pueda capturar el voto más de izquierda, que no le gusta la candidatura del socialismo democrático, y estuvo aquí Rodrigo Mundaca y quedó bastante claro que estaba disponible, por lo menos así lo entendimos nosotros. Yo no sé qué relación tiene usted con Rodrigo Mundaca, me imagino que igual gobernador, alcalde, ahí hay roces para bien o para mal. Pero usted desecha absolutamente una alternativa como esa. ¿Usted se mantendría fiel al compromiso de las primarias? Sí, por supuesto. Esa es la definición. Estas cosas quedan grabadas. Sí, por supuesto. Es que una definición colectiva no solamente mía, no es una opinión mía, sino que es del movimiento del que soy parte. Nosotros dimos un debate y así lo hemos expuesto y así se lo hemos transmitido a todas las fuerzas políticas que participan en la primaria. Y lo digo por lo siguiente, porque yo creo que el peligro de que las políticas de derecha vuelvan a la presidencia de la República o incluso al Congreso con mayoría es tan grande que nadie se pueda dar ningún gusto. Lo de Mundaca es un gusto, ¿es irresponsable en ese sentido? A mí me hubiese gustado que Rodrigo hubiese participado en la primaria, si él hubiese querido ser candidato presidencial. Hubiese sido más interesante a Rodrigo dentro de la primaria que fuera de la primaria. Como también Marco y como también Harold Maynicol y, en fin, todos los candidatos que han ido apareciendo. Y lo digo por lo siguiente, porque cuando las políticas de derecha, como las que estamos viendo ahora, vuelven a espacios de poder, quien lo pasa peor son siempre los más humildes, son siempre las comunas y los territorios que están más alejados de la capital. Lo pasa también muy mal la naturaleza, porque a costa del crecimiento económico vamos arrasando con todos nuestros recursos y nuestros bienes comunes naturales. El problema es que construir una propuesta requiere, naturalmente, tener algo de cambio también en lo que uno hace. No puede ser solo continuidad de lo que ha sido este gobierno, porque este gobierno, si bien tiene una base de apoyo importante, también tiene mucha crítica en la ciudadanía. Entonces también tiene que haber elementos de cambio que permitan ser un proyecto suficientemente seductor para que la gente diga en noviembre, no queremos el camino de la derecha, sino que queremos este camino nuevo, estas propuestas nuevas, porque se adapta mejor a las condiciones de vida complejas que están viviendo las familias chilenas hoy. ¿Usted mantiene vínculo con el presidente Boric o de ningún tipo? Hemos conversado, conversamos a propósito de este ataque, a mi juicio, injusto, arbitrario que sufrió Paula, su pareja, quien yo no conozco,
a Está partir a punto de tener la guaguita. Hoy día sí que sí, parece que nace claro. Violeta. a partir de la crítica que se le hizo a la derecha a los aportes que recibía el equipo Sportiva Correcto. italiano. Sí. Pero no hemos recuerdo. hablado mucho más después de eso. Ya. Pero usted diría que los puentes están totalmente cortados o que está abierto a reconstruir con el Frente Amplio. O sea, creo que nadie puede darse el lujo de dinamitar ningún puente. ¿Y usted no hizo eso, miró en retrospectiva? ¿No hace una autocrítica quizás de haber dinamitado los puentes? Lo que pasa es que lo que tanto a mí como al movimiento del que soy parte y a un montón de gente más que fundó el Frente Amplio, nos separó del Frente Amplio, fue una diferencia política el año 2019 que de repente interesadamente, por la Constitución. Está claro, de repente interesadamente mucha gente cree que fue una pelea de egos, que aquí hubo una pelea de egos entre quien les habla y el en ese entonces diputado Boric, o que había una cuestión solo de conveniencia e interés político chico. No, teníamos una diferencia política de fondo que nos llevó a tomar un grupo grande de personas la decisión de no seguir en el Frente Amplio. Y esa fue la diferencia política la que nos llevó a tomar esa decisión, y no solamente a mí, sino que a un montón de gente más que estaba en Convergencia Social. ¿Y qué consecuencias tuvo eso? Mirado en retrospectiva, como decía Carola, ¿qué efecto tuvo desde el punto de vista de la conformación de la izquierda, de los resultados efectivos de este gobierno? Por de lo la pronto Boric conducción? ganó esa elección, digamos. O sea, pienso que el gobierno del presidente Boric asume el gobierno con una cantidad de expectativas gigantescas. Y creo que muchas de esas expectativas no se pudieron cumplir por distintas razones. Creo que hay cosas que el gobierno hizo muy bien, sin duda. Hay toda una agenda laboral que expresa un sello de parte del gobierno. Pero está la sensación en la gente, en el común de los chilenos, de que las expectativas no se cumplieron. Entonces, hay muchas razones de por qué eso no sucedió. Una de ellas, creo yo, es precisamente lo que hay que ahora tender a trabajar, que es tener una mayoría parlamentaria mucho más robusta, mucho más nítida, que defienda un proyecto más claro. Porque si algo demuestra la elección presidencial del presidente Boric, que para poder hacer cambios de fondo en Chile, así, transformaciones que vayan a la médula de los problemas, como el de la concentración económica en Chile, no basta ganar la presidencia de la República. Ganar la presidencia de la República es muy importante, sin duda. Estar en el gobierno, desarrollar política institucional desde los ministerios, pero también es importante tener un Congreso que acompañe a ese gobierno, o a una ciudadanía activa, que es lo que yo creo que el gobierno dejó un poco de lado, ¿no? Una ciudadanía activa, una ciudadanía atenta. La movilización ciudadana. Sí, pero la movilización ciudadana puede tomar distintas características. No es solo gente marchando en la calle. La movilización ciudadana tiene que ver con fomentar la participación en las juntas de vecinos, en los clubes deportivos, en los centros de madre, Pero usted hizo todo en los consejos lo locales de salud. de fortalecer las mayorías que eran necesarias para que el gobierno tuviera un gobierno un poco más, qué sé yo, Desde el lugar que virtuoso, sí. porque se pusieron al margen. Desde el Se lugar, salieron sí. en vez de sumarse. El movimiento Transformar hoy, que Sí. es un movimiento, ¿es parte del oficialismo? Respondo lo segundo partiendo por lo primero. Desde el lugar donde nosotros estamos, que en su momento era el municipio de Valparaíso, sí aportamos decididamente a distintos ámbitos de la política que empujó el presidente Boric. Quiero nombrar solo uno que yo creo que fue el más destacado, que nos permitió reencontrarnos en una acción concreta, ¿no? El año 2023, en octubre del 2023, se celebró en Valparaíso lo que llamamos el Acuerdo por Valparaíso, que básicamente era un acuerdo suscrito entre el presidente de la empresa portuaria, el gobernador regional y quien les habla, apoyado por parlamentarios, consejeros regionales, el Consejo Municipal y dirigentes sociales, empresariales del mundo de la cultura de todo Valparaíso, para destrabar el problema de la inversión portuaria en la ciudad. Ese acuerdo se le entregó al presidente en la mano, $800 millones de inversión que se van a realizar en Valparaíso en los próximos años, que va a suponer ampliar el puerto de Valparaíso al doble en su capacidad, pero además construir un muelle crucero, el primero en Chile, y además realizar obras en todo el borde costero, una de ellas la que ya se está realizando, que es el Parque Barón. Creo que esa es la mejor muestra de que siempre en nuestra disposición, cuando estaba por delante el interés de la ciudad, en este caso el interés de la ciudadanía de Valparaíso, intentamos siempre ponernos de acuerdo con el presidente Boric y su gobierno. Hablamos con ministros para lograr este objetivo con su equipo del segundo piso, y yo me alegro mucho que el presidente haya recibido ese documento y que lo haya tomado como propio. El movimiento Transformar, Carola, a propósito de la pregunta que usted me hace, no fue parte del oficialismo, y nosotros pensamos que más que ser parte del oficialismo, lo que le proponemos a los que son hoy día oficialistas es construir una nueva alianza.
Porque el oficialismo como tal, los partidos que componen el campo oficialista, no alcanzan a ganarle a la derecha. No alcanzan a ganarle a la derecha en noviembre. De hecho, si la alianza se queda como ¿Y con tal... quién se crece? Creo que hay un mundo, cuando uno deja de mirar la política en los códigos de la izquierda y la derecha, o solo mirando a las fuerzas que están representadas en el Parlamento, se encuentra con un montón de colectivos, movimientos territoriales, independientes que están en regiones, en el mundo rural, están en las universidades, están en los sindicatos, están en las organizaciones sociales, que siguen creyendo que Chile tiene que tener cambios de fondo. Te voy a poner un solo ejemplo. En Chiloé hay un colectivo tremendamente interesante que espero que pueda levantar una candidatura al Parlamento que se llama Archipiélago Soberano. Ellos no son parte del oficialismo, pero no son de la derecha. ¿Y quieren ser soberanos? Pero ellos dicen, bueno, Chiloé es un lugar olvidado de Chile, un lugar donde los santiaguinos y la gente del norte va solo a vacacionar. Pero en Chiloé tenemos problemas de conectividad interna, en Chiloé tenemos problemas de acceso al agua, de servicios brutales, de especialistas. Bueno, Archipiélago Soberano es un movimiento que está en un territorio concreto y que estoy seguro que mueve mucho más que la derecha, o que mueve más que un partido tradicional. Y ese es un ejemplo que te doy para poder contarles de que en Chile la diversidad de movimientos y colectivos y organizaciones políticas es mucho más grande que lo que hay en el Parlamento. Y ojalá toda esa gente pudiese estar en el Parlamento. Y por eso nosotros tenemos la relación con la Federación Regionalista Verde Social, porque ellos han entendido ese mensaje, a diferencia de otros partidos como el Frente Amplio, el Socialismo Democrático, de abrir su estructura partidaria a estas expresiones. Bien. Para que tengan voz, por ejemplo, dentro del Congreso. Ahí podría haber un bolsón de votos. Imagínense, es mucha gente. Además, con el voto obligatorio, esa gente está obligada a votar hoy día. Entonces, sería un error pensar en los códigos tradicionales. Jorge, gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muchas gracias, A ustedes. Jorge. Buen día. Buenos días.